¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Bueno, ya me di cuenta que repetí look del día de ayer. Oigan, hablemos de impuestos, hablemos de ultrarricos, hablemos de condonaciones, hablemos de desigualdad. Esta última palabra que odia el señor Ricardo Salinas Pliego, y no solamente él, también Germán Larrea, también Carlos Slim, también por supuesto los Bayeres, también los Serville, también los Hank, es decir, todos aquellos que se han visto beneficiados profundamente por el régimen neoliberal y que durante muchos años, pero muchos años, nos han querido vender esta gran mentira, soez por donde se le quiera ver, de que si le va bien a los de arriba, nos va bien a los de abajo. Eso ha quedado más que confirmado que no es cierto. Ahí están los datos, ahí están las cifras. Cómo se ha incrementado precisamente la pobreza, la desigualdad durante toda esta época neoliberal, ¿no? En nuestro país y cómo las fortunas de estos personajes se han incrementado de manera considerable, mientras que el resto de nosotros hemos visto cómo se pauperiza nuestra vida, se precariza nuestras condiciones laborales. Y ese es el tema de fondo, de la polarización, de lo cual le vamos a hablar en otra oportunidad. Pero aquí vamos a tomar de pretexto lo que dio a conocer la mujer más rica de este país, ¿no? La señora María Asunción Aramburu Zavala, que tiene una fortuna de 6.200 millones de dólares. Esto lo convierte en la mujer más rica de México, lo ubica en el sexto lugar entre las mayores fortunas de nuestro país y que habló precisamente de la operación que llevó la venta de sus acciones en Grupo Modelo a la compañía multinacional belgo-brasileña AB InBev, esto en el año 2013, que fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que la mayoría, por cierto, los directivos de la empresa decidieron desvincularse por completo de la compañía, pero ella, si no mal entiendo, se mantiene como accionista. A ver, la empresaria que señaló en una entrevista, señaló que cuando vendió Grupo Modelo, hubo un grupo de accionistas que consideraron no pagar impuestos, que sabían que amparándose y ante la postura del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Iban a tener éxito, punto, que la transacción sería exitosa. María Aramburu Zavala se reunió con su hermana, se sentaron, tomaron un café y decidieron no meter ese amparo, decidieron entregar sus impuestos. Y dice, era un valor bastante, pero bastante considerable, ¿no? Y que hay mucha gente que le ha dicho que fue tonta al hacerlo. Pero dice, nosotros consideramos que era la decisión correcta. Mucha gente en redes aplaudió esta declaración de la mujer más rica de México. Sin duda, es algo que hay que reconocer. Digo, está cumpliendo con su tarea, ¿no? Con lo que debe de ser, pero en un marco como el que vivimos, sin duda se destaca. Y se destaca por este enfrentamiento que tiene el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, con el Estado mexicano. Incluso esta entrevista de María Zun, como se le conoce, ¿no? A esta empresaria, generó un nuevo episodio entre Citlali Hernández y Ricardo Salinas Pliego. Citlali Hernández, del cual hablábamos ya hace unos días, fue víctima precisamente de esta pues, campaña de desprestigio, de ofensas por parte de Televisión Azteca, que utilizando la parodia de los peluches, pues simple y llanamente la ridiculizó. Salinas Pliego dice, no se enojen, chairos, es sátira, es sarcasmo. No, no es cierto. A ver, su servidor tiene un humor negro bastante desarrollado y sin embargo, eso fue algo deleznable por donde se le quiera ver. No fue sátira ni fue sarcasmo. Fue un afán de exhibición y de humillación hacia una persona. Y caray, ¿no? Qué paréntesis, qué tristeza lo de los peluches. Yo recuerdo cuando surgieron con el maestro Marco Antonio Flota, con Hilda Soriano. No recuerdo si estaba García también, pero el maestro Marco Antonio Flota sí estaba también Hilda Soriano, y se convirtieron en su momento, cuando iniciaron, insisto, en una referencia directa de libertad de crítica. Incluso hubo varios políticos que se incomodaban, ¿no? Porque eran ridiculizados, en el buen sentido, ahí sí de la palabra, eran exhibidos como lo que eran, ¿no? En pocas palabras. Pero jamás se cayó en una situación como la que vimos ahora con Citlali Hernández.
había crítica periodística, había humor negro, había sátira, había sarcasmo de primer nivel y no ofensas y comentarios bastante, pero bastante ordinarios. Pero retomando el punto, Citlali Hernández, ¿no? Le mandó un exhorto a Ricardo Salinas Pliego para que pagara sus impuestos, esto mediante la publicación del video en donde escuchamos a María Asunción Aramburu Zavala hablar de lo que ya le mencioné. De inmediato, el dueño de TV Azteca respondió, ¿no?, que él siempre ha pagado sus impuestos y que lo que se le quiere cobrar son extorsiones. No le agrego como lo dijo porque utiliza obviamente un lenguaje ofensivo en contra de la morenista. Y este punto es muy interesante. ¿Qué creen los empresarios, los grandes, los empresarios grandotes? ¿Qué es pagar lo justo? ¿Qué es pagar correctamente? Ya vimos a María Aramburu Zavala y es aquí donde yo quiero hacer el paralelismo realmente. Aramburu Zavala dice, a ver, yo pude haber metido un amparo y sé que hubiera pues ganado mucho más dinero. Yo hubiera pagado una cantidad pírrica de impuestos, como muchos lo hicieron. No lo quise hacer por una cuestión personal, por una cuestión familiar y demás, por un compromiso, dice ella, con el país. Salinas Pliego dice, yo pago lo que me cobran. Claro, gracias a las condiciones que hay, pues paga mucho menos de lo que tendría que pagar. Entonces, es este uso faccioso de la ley, de las normas, esta erosión del Estado de Derecho a favor de mis privilegios. Porque también se da un fenómeno muy particular, que es la defensa que hacen los pobres de derecha de los millonarios para que no paguen impuestos, aunque les beneficien a los primeros. Fíjese, la clase media mexicana, obviamente que cuando escucha, ¿no?, que va a haber una reforma fiscal, de inmediato, pues piensa que va a pagar más. 42% de los impuestos recaudados en México provienen de los estratos medios de ingreso. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que existen varios impuestos en los que las personas de clase media pagan más que los ricos. Por ejemplo, el caso de la seguridad social es el más emblemático de todos. ¿Por qué? Porque los estratos medios no solamente pagan la mayoría de las cuotas, sino que además son víctimas de reducciones a sus salarios como resultado de ellas. Ahí están los estudios, ni siquiera es una opinión de su servidor, ¿eh? Las cuotas de seguridad social reducen los salarios de los trabajadores hasta en un 67%. ¿Por qué? Porque los empleadores ajustan las remuneraciones a la baja precisamente para cubrirlas. Muchas veces, y aquí es donde me detengo un poco, los pobres de derecha, esa clase media bien pagada, son víctimas de una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Nos diría Viridiana Ríos. Operan políticamente como si estuvieran prendadas de los sectores ricos y defienden que los impuestos no suban para nadie, aun si un incremento de impuestos para los más ricos pudiera beneficiarlos a ellos. Hay dos mitos muy particulares, ¿no?, que nos recuerda precisamente Viridiana, que se utilizan y que provienen de los empresarios grandotes, de los verdaderos fifis, para que la clase media opere a su favor. Por ejemplo, que ahorita lo vemos con Salinas Pliego, el Estado no sabe gastar, el Estado solamente despilfarra, el Estado utiliza mal los recursos, por eso no hay dinero, por esa sencilla razón no hay dinero, lo cual es una mentira, ¿eh? Una enorme mentira. Incluso para los ricos, y lo vimos con declaraciones de Claudio X González, de Carlos Hank, de varios, del propio Salinas Pliego después, eh, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas son ejemplos icónicos de despilfarro. Esa es su campaña a través de sus canales de televisión, estaciones de radio y demás. Es un despilfarro, ¿no? ¿Por qué? Porque es obra pública, porque no les representa a ellos ningún negocio como tal. Entonces, como para ellos es un despilfarro porque se invierte en obra pública y no los beneficia, pues no hay que darle más dinero al gobierno. La realidad es otra. Y aquí cito las palabras textuales de Viridiana. No alcanza el dinero estatal para hacer despilfarros. El Estado mexicano no es un niño privilegiado que malgasta su dinero en frivolidades, sino un niño anémico que no puede operar bien y que ocasionalmente comete el error de comprarse un dulce. ¿Cuál es el segundo mito? El segundo mito, que es el que creo que convence más a estas clases medias, es el tema del trabajo informal. Y esto lo dijo hace unos días Xochitl Gálvez, recibiendo aplausos, por cierto, de muchos de sus seguidores, cuando señaló, vamos sobre las personas del sector informal para mejorar nuestra recaudación. Me queda claro que a la señora o no le dan la información correcta o miente de manera brutal, ¿eh? De entrada no sabe qué es hablar de informalidad. ¿Qué piensa que es la informalidad? Ya de entrada.
La informalidad se considera a toda persona que no paga seguridad social. Pero, ¿qué cree? Sí pagan impuestos. Entonces, ¿de qué habla Xochitl Gálvez? Una persona puede pagar hasta el 52% de sus ingresos en impuestos y aún así ser calificado como informal porque no tiene una seguridad social como tal. Entonces, estos malentendidos que comparten muchas personas de clase media, benefician sobre todo a los ricos. ¿Por qué? Porque les permite seguir pagando pocos impuestos protegidos por una clase media que hace el trabajo de rechazar literalmente cualquier intento de los políticos de aumentar los impuestos. Y de esta forma, pues los ricos viven en un verdadero paraíso, ¿no? Pagan menos impuestos que los ricos de Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay, de República Dominicana, y no porque la tasa de impuestos sean menores en México, sino porque aquí hay múltiples formas de evadir el pago de impuestos para los ultra ricos. Por eso es que Ricardo Salinas Pliego dice, pues yo solamente debo eso, ¿no? El cobro más justo de impuestos debe dar pie a un México en donde los más ricos subsidien servicios de calidad para las clases medias y bajas. Y para lograrlo, la clase media, esos pobres de derecha, deberían de dejar de aliarse con los ricos y comprender que les conviene más demandarles a los ricos que paguen más, ¿no? Así de sencillo. Yo recuerdo a varios economistas que son parte de esos pobres de derecha, aunque no lo quieran reconocer, que defendieron las condonaciones de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y las defendieron porque consideraron que de esa manera se garantizaba el empleo. Vea usted qué argumento tan aberrante. Se garantizaban las inversiones. Hay datos que nos muestran la cantidad que se les condonó. Por ejemplo, la de Fundar. Fundar dio a conocer precisamente los datos que fueron liberados de la base del SAT, ¿no? Para que pudiéramos saber a ciencia cierta quiénes fueron los beneficiados y cuánto se les condonó, por lo menos en este periodo que abarca 2007, enero del 2007 al 4 de mayo del 2015. Bueno, hasta Lucas se muestra indignado si ya lo escuchó. Durante estos sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, según esta investigación de Fundar, el SAT perdonó adeudos fiscales a las empresas de 6 de las 10 personas más ricas de nuestro país, por un monto de hasta 567.861.423 pesos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿No? Hablamos de Slim, hablamos de María Aramburu Zavala, hablamos de Ricardo Salinas Pliego, hablamos de Juan Beckman, hablamos de Germán Larrea, ¿no? Hablamos también, por supuesto, nada más ni nada menos que de Carlos Hank, por citarle algún caso en específico, pero hay otro dato que dio a conocer el propio presidente López Obrador, ¿no? En donde dice que en términos generales, en los 12 años de esas administraciones, y gracias precisamente a diferentes rubros, en realidad se sumaron 366.174 millones de pesos perdonados. Con Calderón fueron 121.891 millones y con Peña Nieto fue poco más del doble esa cifra, 244.283 pesos. A la cabeza de las empresas que recibieron el trato privilegiado para no pagar por completo sus impuestos está Televisa, que según datos del presidente no aportó al fisco 20.488 millones, seguida de Banamex con 15.848 millones, Grupo Carso con 10.000 millones, Grupo Salinas con 7.775, así como los bancos Inbursa con 7.344 millones, Bancomer con 5.279 millones, HSBC con 2.302 millones y Banorte con 1.433 millones de pesos. ¿Qué le parece ese dato? Nada más para darnos cuenta que claro, que estaban felices de la vida. Por eso, fíjese lo que son las cosas aquí, en esta dinámica. El presidente López Obrador nunca buscó una reforma fiscal profundo progresista, porque fue parte de la negociación con los empresarios para que hubiera fluidez en el país. Lo que sí les dijo es, págame lo que debes, págame los impuestos, ajá, págamelos, y yo no me meto en el tema de la reforma progresista. Muchos de ellos aceptaron. Por eso es que algunos dicen, nos extorsionaron. No, no los extorsionaron. Fue parte de una negociación que puede ser cuestionada por algunos, puede ser aceptada por otros, pero que tiene una lógica política y pragmática, a final de cuentas, ¿no? Y ese será uno de los temas de Claudia Sheinbaum a partir del próximo sexenio, ¿eh? Si avanza o no avanza si esa reforma fiscal progresista que tendría que hacerlo, si quiere llevar la cuarta transformación a un segundo nivel. ¿Por qué? Porque eso ayudaría
a combatir las asimetrías que se tienen en este país y que son realmente las que generan la polarización como tal. Y vamos a platicar eso después. Hay un informe, porque aparte, ahí le va, no solamente se trata de las condonaciones para los ricos, ¿eh? No, también se trata de cuánto dinero pierde México porque los señores y señoras pues llevan su dinero a paraísos fiscales, a guaridas fiscales. Según un dato de Quinto Elemento, en las últimas 5 décadas, 3.047 mexicanos trasladaron sus fortunas a guaridas fiscales, con lo que establecieron 1.241 empresas, 72 fundaciones, 600 fideicomisos a través de 9 grandes bufetes internacionales. ¿Sabe usted cuánto pierde México por este movimiento? 10.000 millones de dólares al año por las guaridas fiscales que usan los grandes multimillonarios de este país, ¿no? ¿Qué son las guaridas fiscales? Bueno, son lugares o países que tienen impuestos tan bajos que hacen que las empresas se vayan a instalar ahí, ¿no? Se estima que el 22% de la riqueza de América Latina y el Caribe está precisamente en ellas, está en esas guaridas fiscales. ¿Recuerda los Panama Papers? Andaban metidos todos. Pero ¿qué decían cuando tú querías dar a conocer la información? Porque muy pocos medios dieron a conocer los nombres. Y no cree usted que fue por temor. No, no, no. Hubo discusiones editoriales serias al interior de muchos de ellos. Se lo digo por experiencia propia. ¿Por qué no podías dar a conocer los nombres? Porque oficialmente ese grupo de empresarios había pagado sus impuestos, habían pagado lo que les habían cobrado. Por lo tanto, si tú decías, es que desviaron el dinero para no pagar impuestos, confírmamelo. Y en lo que tú podías confirmar, que no era sencillo, ajá, los empresarios te demandaban. Y así acallaron a muchos, ¿eh? A muchos. Yo recuerdo cuando entrevisté a los periodistas que llevaron a cabo esto del Panama Papers en México y que nos dieron nombres y platicaron con nosotros y demás. Hubo gente que habló a la oficina de su servidor para decir que no, que había sido fuera de lugar, que nos iban a demandar, que no sé qué tanto. No pasó absolutamente nada, pero fue parte de la presión que existía precisamente para evitar que la mayoría conociera esta información, porque así funciona la oligarquía de este país. Erosionan al Estado para su propio beneficio, lo fastidian de tal manera que solamente su visión es la que importa, y más en los últimos 3 sexenios antes de este, en el cual se dio la simbiosis total del político empresario, de ese personaje que llega literal a saquear a un país, que llega a robar del erario, que llega a despojarte de tus recursos naturales en beneficio de su clase social. Porque hoy por hoy vivimos una guerra de clases que se ve manifestada principalmente en ese sistema económico tan defendido por gente que no tendría que defenderlo, pero que extrañamente juega un papel de corifeo, de vocero, cuando en realidad, ajá, no tiene conciencia de clase. Estamos en esa época y no hay que perder de vista ese punto que es verdaderamente esencial. ¿No les parece? Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, déjenos su comentario, su punto de vista, ya lo sabe, escríbanos, dele al super chat, dele al super gracias, muchísimas gracias de verdad por todos y todas ustedes que nos apoyan, que nos ayudan, que nos echan la mano, denle like, compártanlo, el me gusta y compartan nos ayuda muchísimo al canal. Así que ya lo sabe, si no nos puede echar el super chat, super gracias, no pasa nada, échenoslo compartiendo el video, compartiendo por supuesto el canal, likeándolo, dejándonos su comentario, suscribiéndose y dándole a la campanita. Yo por lo pronto los saludo con mucho gusto. Al ratito vamos a presentar una nota sobre Julian Assange, no se la pierda. Va a estar con nosotros Ernestina Godoy. Vaya que Ernestina Godoy le dio duro a Santiago Taboada. Y también, sí, Luca, también va a estar con nosotros Federico Bonacio y Ricardo Valderas con narrativas, hablando precisamente, hablando de lo que es la neolengua de Lorenzo Córdoba y Javier Milei. Regreso al ratito para otro comentario. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.